Bueno, ya estamos aquí y hemos seguido mientras tanto nosotros con nuestros temas. Nos vamos a quedar en casa, les decíamos. La última semana, el monotema, o uno de los temas más escandalosos por las formas en que se desarrolló, por la propuesta, por la impunidad del proponente y por la osadía del propuesto, fue el nombramiento interruptus de Antonio Membrilla como director del Patronato García Lorca. Un personaje caracterizado por su negacionismo de la memoria histórica, a quien el presidente de la Diputación, que a su vez es presidente del Partido Popular, consideró que era una buena idea nombrar como presidente de una institución, de un espacio en el que la memoria histórica es capital. No en balde, Federico García Lorca es memoria, no hasta el punto que todavía su cuerpo, sus restos, están en un lugar que desconocemos. Al final se dio marcha atrás. Se dio marcha atrás cuando la sobrina nieta del poeta dijo: hasta aquí hemos llegado, me voy del patronato. Cuando el director del Instituto Cervantes hizo un durísimo alegato en la cadena SER esa misma mañana, a pocas horas de que Antonio Membrilla fuera a tomar posesión de su cargo. Cuando los municipios lorquianos montaron en cólera y cuando todo el mundo de la cultura se echó las manos a la cabeza diciendo que a quién se le había ido la pinza para semejante cosa. Entonces Antonio Membrilla debió pensar que no era la persona indicada, entiéndanme la ironía. Nadie ha pedido disculpas desde entonces. La directora de la Fundación García Lorca, la sobrina nieta de Federico Laura, no va a volver de momento al patronato y ha hecho unas durísimas acusaciones de el poco respeto que se tiene con el legado de Lorca. Los municipios que tienen que ver con el rastro del poeta, el rastro vital y creativo del poeta, también han manifestado sentirse absolutamente ofendidos por el ninguneo de que están siendo víctimas con la Diputación. No sé, Manuel, cualquier tierra mataría, entiéndanme la expresión, por tener un activo como el de Federico García Lorca, que uno tiene la sensación que estamos dilapidando un día sí y otro también. Pero, siguiendo tu razonamiento, Agustín, es que además me parece una torpeza mayúscula, porque tenemos, perdón por la expresión, una gallina que da huevos de oro. Tenemos la figura más universal que ha dado este país, que tiene una proyección universal en la música, en la literatura, en el teatro, en la poesía. Una figura que por su dramatismo y por el asesinato final de su vida le imprime un valor de reclamo todavía mayor para los estudiosos, para los universitarios, para los científicos. Y resulta que, como a la derecha en esta provincia ya se refirió Lorca a la peor burguesía de España, a los putrefactos en alguna de sus obras, ¿no? Como por encima de todos esos valores está la repugnancia que les provoca lo que Lorca representaba, porque Lorca representaba el compromiso, Lorca representaba lo popular, no lo popular del Partido Popular, sino lo popular de pueblo, porque Lorca representaba el compromiso social, el compromiso político, la vocación de cambio y de transformación. Eso, junto a su condición y orientación sexual, le costó la vida. Y eso es algo que no se perdona, que no lo perdona, y los lleva a cometer esas tonterías y esas estupideces contra los intereses de la propia provincia de Granada. Es que cualquiera que lo piense dirá, pues esto, las cuentas no las hacen bien, por lo menos. Y luego, para denostar la figura de Lorca y de los instrumentos que hay en esta provincia para la difusión y propagación de su obra, se le encargue a un señor que, si algo define a Lorca, es la memoria. Todos somos Lorca. Diga que es una memez histórica. Histérica.
o una meme histérica. Pero ¿cómo se puede soportar eso? Es verdad. Ahí ha salido Luis García Montero, salió Laura García Lorca, han salido los municipios lorquianos y además le han dicho algo elemental al presidente de la Diputación. Señor presidente, usted puede pensar como quiera, pero no insulte a nadie. No nos falte al respeto. Haga el favor de ponerle ceros a la derecha a las políticas que haga usted con el patrimonio lorquiano, y a lo mejor resulta que había que recortar un poco de las subvenciones a las bandas de música de la Semana Santa, que son muy interesantes, no negaré yo la importancia que tiene, pero que se me antoja que en una dialéctica en torno a la importancia parece que la figura de Lorca es más importante. Pilar. Sí, bueno, yo pienso que nombrar a este señor me parece un desacierto, ¿no? Porque si había hecho estas declaraciones en algún momento dado, pues verdaderamente no parece que fuera la persona más adecuada para presidir la Fundación Lorca, ¿no? Independientemente de eso, que creo que es evidente, lo comentamos aquí en la semana pasada, y de que Lorca es la figura universal más grande de Granada, pero a nivel de España diría yo que es Miguel de Cervantes, ¿no? Pero a nivel granadino, evidentemente es nuestro granadino más universal. Yo pensaba que Granada es lo más grande que tiene el universo. Sí, oye, pues mira, mirado desde ese punto de vista estoy de acuerdo. Bueno, que lo que digo es que efectivamente creo que potenciar la figura de Lorca es algo beneficioso para Granada en todos sus aspectos, ¿no? Además, era bueno como dramaturgo, como poeta, en muchísimos aspectos. Entonces, es una figura tan importante para nosotros que no debemos de desperdiciar nada, porque ahora lo que tú has dicho, que su descendiente Laura, pues ya no quiere volver, ya parece que está el tema tenso a la hora de continuar incluso aquí en Granada la propia fundación. Es decir, que todo esto hay que evitarlo. Lorca es un potencial para Granada, y aparte de que se merece tener la memoria mejor posible que haya, y hacerle todo tipo de homenajes, porque efectivamente fue una víctima de la guerra civil. Pero que aparte de eso no debemos de perder ese carro de seguir con nuestro granadino más universal, potenciando todo lo que hizo por todo su hacer como dramaturgo, como poeta, etcétera, y no cargarnos lo poco que ya nos queda, porque cada vez nos queda menos. Por favor, no nos lo carguemos. Lorca no es de Granada. O sea, Lorca y Cervantes son los dos más nombrados en el extranjero y los dos mayores exponentes de España. Más traducidos y más publicados. De toda España, lo quiero decir. O sea, que no es que Lorca sea versión granadina y es nuestro granadino ilustre, y Cervantes es el que representa a España. Los dos están prácticamente al mismo nivel. No, yo digo universal. Universal. No, yo lo digo universal, y lo digo con conocimiento de causa. Cuando hicimos el viaje a la Universidad de Nueva York, cuando fuimos con 30 y tantos, 40 empresarios, y cuando fuimos a hablar del tema de Lorca, nos dimos cuenta cómo en Estados Unidos la figura y la relevancia que tenía para todo Estados Unidos y para todas las principales universidades. Y repito, cualquiera que bucee un poquito en el universo Lorca, o sea, sabrá que la dimensión es, junto con Cervantes, los dos máximos exponentes del mundo en la cultura española. Sí, pero Cervantes primero. No, sí, pero por muy poquito. No, pero vete al mundo asiático, es que siempre que da igual, que me da igual que por muy poquito, que yo invito a los televidentes a que que buceen un poquito en el universo Lorca y se darán cuenta perfectamente de lo que estoy diciendo. Por otra parte, a Lorca no se le hacen homenajes. Lorca ha producido tanto que permite hacer espectáculos impresionantes en cualquier faceta que prácticamente tenga la cultura. Y por tanto, lo que estamos viendo los mundos lorquianos permanentemente en verano, por ejemplo, o sea, cuando vas a la Alhambra o cuando vas a cualquier sitio, son espectáculos que se han montado en torno a obras suyas, que primeras espadas en el ámbito de la cultura han llevado su obra, porque era una de las que mejor exponente, por ejemplo, como Poeta en Nueva York, o de Blanca Lis, o como tantísimas otras. Por tanto, Lorca, hay una parte que sí la derecha puede tener razón. Lorca es universal, por tanto, pues es un poco de todos. Sí, eso es verdad. Lorca trasciende, digamos, lo que él mismo era, porque lo era casi todo. Lo que sí es verdad es que lo que no le puede quitar nadie a Lorca
es lo que era Lorca persona, lo que era Lorca con sus valores y lo que era el Lorca que vivía en Granada y que fue asesinado como fue asesinado por defender lo que defendía y por la condición que tenía. Y por tanto entonces suena una broma de muy mal gusto tratar de proponer para gestionar algo donde tienes que tener una sensibilidad tipo Juan de Loxa, o sea, una sensibilidad absoluta, y cuando dices el día 5 a las 5, pues que te tiemble el alma para saber que entonces estás gestionando bien la Casa Lorca o la Fundación Lorca hacia donde vamos en este momento, ¿no? Pero me parece que no se le puede perder el respeto a Lorca, que es una persona de una dimensión internacional impresionante para la cultura española, que Granada, que además ahora han llevado a Berlín, me parece, o a Alemania, la capitalidad cultural, tiene en el Lorca el máximo exponente de la cultura para poder conseguir incluso esa capitalidad, pero que es importante para toda España, no solo para Granada. Pero con este tipo de cosas, ¿qué candidatura a capital cultural vamos a presentar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y con quién? Pero si es que estas noticias se leen en todo el mundo, si es que cuando se presente el presidente de la Diputación, que es el máximo exponente del patronato de Federico García Lorca en Berlín, a defender la candidatura de Granada como capital cultural europea, le van a sacar un matasuegras. Es que seamos serios, de verdad, es de una impunidad y de una inconsciencia imaginar semejante nombramiento que no se le ocurre absolutamente a nadie con dos dedos de frente. El presidente de la Diputación no ha pedido disculpas por esa historia. Se ampara en que es un tema técnico, que no es cierto, que es una designación directa, por más que haya candidatos, y no ha pedido disculpas ante un auténtico atropello a una figura tan universal como la de Federico, que es un activo fundamental de esta provincia, fundamental. Muy breve, Manolo. Breve. ¿Cómo va a pedir perdón? Pues esas cosas le engrandecen a uno. Claro, pero acabamos de referirnos al patrón de este hombre, que es don José María Aznar, por cosas muchísimo más gordas. Y no piden perdón. Eso no forma parte de su lenguaje. Y si pidiera perdón, ¿qué significaría? ¿Que no ha ajustado las cuentas bien? ¿O que se arrepienten del trato dado por sus mayores a la figura de Lorca desde el camino de Biznar? Desde ese punto hasta hoy, ¿en qué punto van a pedir perdón? ¿En que se han equivocado en hacer una propuesta de un señor que probablemente esté reproduciendo pensamientos y opiniones que ellos comparten? Es pedir perdón al olmo. Vamos a otro asunto que también nos preocupa extraordinariamente. Se va a pedir en el Parlamento andaluz una declaración que garantice que la creación del Instituto Andaluz de Divulgación Científica Educativa de la Ciencia no va a menoscabar en absoluto las competencias, la autonomía, la economía del Parque de las Ciencias. Porque eso ya les advertíamos que tenía muy mala pinta, que tiene su sede en Málaga y que traslucía una clara amenaza para nuestro parque. El Parlamento tendrá que pronunciarse, pero yo también le pido a nuestros invitados de esta noche, ¿no les sorprende el clamoroso silencio de la alcaldesa, del presidente de la Diputación y de los parlamentarios del principal partido de esta provincia ante una cuestión tan delicada como esta, cuando no hace mucho tiempo esta formación política era la que principalmente reivindicaba la Alhambra, Sierra Nevada, etcétera, 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 como granadinismo en vena? Luis. Pero si es que está siendo prácticamente en casi todo, o sea, y por eso cuando criticamos el nombramiento de hijo predilecto, de hijo de Granada, que se le hizo a Juan Moreno cuando todavía estaba comenzando un mandato y tenía muchas más sombras que luces, o sea, tenía todo su sentido, ¿no? Es incomprensible, o sea, lo que el Partido Popular está haciendo con Granada. Están en la teoría de potenciar Málaga y Sevilla mucho más allá de lo que ya están, que están en el 50% del PIB de Andalucía, y siguen R que R con cada medida que están adoptando y que están tomando.
Y lo que es verdad que, claro, o sea, si al final los dirigentes que hay en Granada se consideran becarios de Juanma Moreno, o sea, el presidente del Partido Popular a nivel andaluz, pues ninguno tose, ninguno protesta, porque toser o protestar significa probablemente perder posiciones o no estar en las siguientes listas, ¿no? Pero creo que si algo ha tenido Granada durante los años, hemos carecido de muchas cosas, y entre ellas todas las comunicaciones. El nivel de comunicaciones horrible, ferrocarril, avión, etcétera, 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 carreteras, pero si habíamos tenido algo es unas poquitas joyas de la corona, y se están tocando todas, o sea, y se están tratando de quitar el valor que tenían y traspasárselo en este sentido también a Málaga o a Sevilla, ¿no? Como la Escuela Andaluza de Salud Pública, con el Parque de las Ciencias, con el Palacio de Congresos y con tantos otros, ¿no? Entonces, entiendo que es una cosa que trasciende. También digo una cosa, o sea, se firmó un pacto por Granada, donde lo firmaron todos los partidos políticos, donde estaban todos los agentes económicos y sociales, y también digo, también eso se puede convocar de parte o pueden proponer, o sea, tendría que haber un poquito más de meneo del que hay. O sea, el gobierno está totalmente callado, pero se lo están haciendo fácil, porque yo creo que esto estaría dando lugar precisamente para hacer una oposición en este sentido mucho más potente, ¿no? Pilar. Esto es un episodio más del expolio que está sufriendo Granada y que lleva sufriendo durante tanto tiempo, y que nos va a llevar al final, como dije la semana pasada, a no tener absolutamente nada. Es que nos lo han quitado todo, ¿no? Y lo que están haciendo con el Parque de la Ciencia es anularlo, de tal manera que van a potenciar este otro en Málaga, y al final el nuestro pues se quede en un parque temático secundario, que vengan aquí 4 gatos y punto, ¿no? Es decir, esto es un suma y sigue. Si yo lo dije la semana pasada en el periódico, lo digo mañana otra vez, es un suma y sigue. Aquí ya veréis cómo nos van a seguir quitando cosas. Lo último, pues tenemos la Escuela Andaluza de Salud Pública. Yo no sé si va a llegar, yo todavía toco madera con que llegue el acelerador de partículas, porque es que no tengo ni siquiera claro. Eso no depende de ellos. De que no lo vayan a quitar. Eso no depende de ellos. No pueden hacerlo. Bueno, yo no sé quién lo puede hacer, pero hasta lo que está claro es que Granada está absolutamente ninguneada, postergada completamente en esta comunidad autónoma, y que verdaderamente no nos lleva a ningún sitio seguir perteneciendo a ella. Lo único que nos ha traído es postergación, está a la cola del país en todos los indicadores, la provincia con más paro. Nos lo han quitado todo lo que han podido. Hay un rosario de cuentas de cosas que nos han quitado, que va a seguir incrementándose, ya lo veremos. Manolo. Yo veo aquí, y alguna vez lo he dicho, probablemente con más voluntad que acierto, yo veo aquí dos problemas en paralelo. La dialéctica Granada-Sevilla, históricamente, por la cuestión de la capitalidad y por la referencia política y cultural, eso me parece que está en el fondo. Que se lleva la Escuela de Salud Pública y montan un instituto que no se le ocurre siquiera disimularlo y decir, bueno, a lo mejor se queda en Granada. Se llevan la administración de la sierra, menos mal que no tiene ruedas. Si tuviera ruedas, pues aparecía en la Sierra Sur, ¿no? ¿Y porque hay sierras y tiene que estar cerca? ¿No? El Parque de las Ciencias ahora, por cierto, el Parque de las Ciencias nos lo duplican, pero no estábamos ahorrando gastos. Pero perdona, cuando había un compromiso del gobierno andaluz de que no se construyese en Andalucía ningún otro parque de las ciencias más, esa fue la condición cuando se acordó por hacerlo en Granada. Perdona, ¿no se le cambió el nombre de Parque de las Ciencias de Granada por el Parque de las Ciencias de Andalucía para que estuviese en una dimensión autonómica? O nos toman por tontos o se creen que no hay ningún problema. Y ahora la capitalidad cultural. La capitalidad cultural, con el tratamiento que le están dando a la OCG, a la Orquesta de la Ciudad de Granada. Al Festival de Música y Danza, al Festival al Patronato de Música, Lorca. A otro, pero hijo predilecto, pues vaya mal que te estás portando con tu madre, ¿no? ¿Qué maltrato le tiene? Pero eso, con ser cierto, que es lo que aparece más evidente, yo creo que podemos estar asistiendo a una operación de descapitalización y debilitamiento de la autonomía andaluza, que nunca creyeron en ella hasta advertirle a los
andaluces que aquello no era su referéndum, nunca pensaron que Andalucía, además de Sevilla y el Bajo Guadalquivir, era también Jaén, era también Almería, es evidentemente Granada, etcétera, ¿no? Y están entroncando con algo que yo no sé si lo habrán abandonado. Y es que hay dos Andalucías, ¿no? No es que haya dos velocidades, no, es que hay dos Andalucías. Una que es la que ellos administran en estos momentos y otra la que nosotros echamos de menos que se nos tenga en cuenta. Pero probablemente, Luis, haya que preguntarle a los parlamentarios del Partido Popular, y es difícil que se subleven contra su capataz, pero probablemente haya que preguntárselo también al resto de los parlamentarios de la oposición y del resto del partido, a la institución provincial y al ayuntamiento también. Os voy a pedir un minuto, yo sé que es muy difícil, pero es que no nos da tiempo para más y a mí sí me gustaría tener una primera aproximación a este tema. Hemos alertado aquí de que tuviéramos mucho cuidado con el Valle del Darro, mucho cuidado. Apetecible desde hace décadas para operaciones especulativas, urbanísticas, etcétera, etcétera. Parecía que con la declaración como bien de interés cultural el tema podía quedar definitivamente resuelto, blindado. Pues no porque la declaración BIC del Valle del Darro no deja nada claro que no se pueda hacer una nueva carretera en el corazón de una de las zonas más frágiles, hermosas, delicadas y valiosas medioambientalmente de Granada. Muy breve, como me lo has pedido. Yo sinceramente esto creo que es un atentado contra el patrimonio histórico, el patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural, y creo que nunca sería un grave error hacer una carretera, no solo por lo que atenta contra ese patrimonio cultural y natural, sino también por lo que va a venir después de especulación y de empezar a construir en zonas que estén cercanas pero que no estén protegidas. Es decir, es un auténtico disparate que espero que no se materialice y que esta duda que queda sea aclarada y que alguien lo pregunte, ¿no? Y que haga alguna pregunta para que verdaderamente se aclare. Luis. Esto no lo digo por barrer para lo que yo decía siempre de Ciudadanos, pero es que los primeros 4 años del Partido Popular no fue el Partido Popular en estado puro, fue un Partido Popular corregido por Ciudadanos, en donde llevaba toda la parte social, donde tenía una sensibilidad con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Ahora es cuando se ha encontrado el Partido Popular puro y con alguna reminiscencia de Vox en los acuerdos que tiene en todos los sitios, incluso aquí, aunque no le haga falta, pues al final va calando el tipo de mensaje porque piensan que compite con él. Lo hemos visto en Doñana, lo hemos visto absolutamente en todos los sitios, lo estamos viendo ahora mismo aquí, y lo veremos en cualquier sitio donde el Partido Popular, recordemos que ellos mismos eran los que trivializaban sobre el cambio climático, sobre la naturaleza, sobre el dejar la herencia a nuestros hijos, que nosotros, o sea, eso a todos ellos les da igual, y donde haya una buena especulación, que se excite cualquier otra cuestión. Manuel. Está clarísimo que con los antecedentes que tenemos, la matización a la protección como bien de interés cultural que se hace del valle, siempre que no afecte, esa es la puerta para intentar modificarlo, y a mí no me cabe en duda. Tenemos un ejemplo de cómo se pueden parar las cosas precisamente con el nombramiento de la presidencia de la Fundación Lorca. De manera incipiente, pero una cierta movilización ciudadana, porque vienen a por el valle. Seguiremos hablando de ese asunto. Llegamos ya al final de nuestro tiempo, pero nos ha llegado una noticia mientras estamos aquí que íbamos a abordarla, pero la vamos a abordar corregida y aumentada el próximo día. La Diputación destina 100.000 euros para subvencionar bandas de música de Semana Santa en Granada. Con todo nuestro respeto a la Semana Santa, que nos parece, para quien sea religioso, una manifestación imprescindible, para quien no lo sea, una manifestación estética de máximo nivel, turística, cultural, lo que ustedes quieran. 100.000 euros. Bueno, mientras estábamos en el programa hemos sabido que el Ayuntamiento destina a las cofradías de Granada otros 100.000 euros. 200.000 euros para la Semana Santa es casi el doble de lo que todas las administraciones destinan
a la Fundación García Lorca. Ahí lo dejamos. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Agustín. Buenas noches. Gracias, Luis. Un placer. Sí. Gracias, Manuel. Un placer. No se nos vayan, vamos a hablarles ahora de un nuevo partido político, naciendo ahora mismo, con su cara visible en Granada y creemos también que en Andalucía. José Antonio Funes. Hasta ahora mismo.